la barrera hematoencefálica. Miremos las generalidades de las infecciones del sistema nervioso central. Entonces son infecciones poco frecuentes por las barreras anatómicas que encontramos, como por ejemplo la barrera hematoencefálica, que ya habíamos hablado un poquitico sobre ella. ¿Cuál es la clasificación de estas infecciones? Pueden ser meningitis virales o también pueden ser bacterianas. En las virales tenemos las encefalitis, mielitis y meningitis, que se observa fiebre, cefalea, rigidez de la nuca. El estado mental alterado se observa sobre todo en infecciones de tipo bacterianas. Los agentes asociados a meningitis que compromete la vida, tenemos el Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis, Listeria monocytogenes, Streptococcus galanteae y Haemophilus influenzae. Pero este Haemophilus influenzae es muy importante sobre todo en niños menores de 5 años. Menores de 5 años el Haemophilus. Bueno, ¿cómo es el modelo conceptual de las infecciones del sistema nervioso central por microorganismos que son capsulados? Entonces tenemos que el microorganismo primero debe colonizar al hospedador. Luego coloniza la nasofaringe, o sea que va a ingresar a nuestro organismo por gotas respiratorias. Por una persona, por aerosoles, que por ejemplo una persona estornuda, tose, y esos aerosoles los inspira otra persona, y entonces el microorganismo debe colonizar la nasofaringe. Aquí se da la primera multiplicación, luego se da la invasión de la mucosa, penetración de la bacteria con cápsula al torrente sanguíneo y luego evasión de la fagocitosis. Debe evadir a los macrófagos que llegan hasta ese lugar a fagocitarlo. Si todo esto ocurre, luego viene la invasión del espacio subaracnoideo. Hay penetración al plexo coroideo, entrada al espacio subaracnoideo y al líquido cefalorraquídeo, donde se da la multiplicación bacteriana. Luego se da una respuesta inflamatoria del paciente, hay inducción a la respuesta inflamatoria, progreso de la inflamación, hay citocinas proinflamatorias. Las citocinas son sustancias que se producen, muchas en los leucocitos, y estas van a ayudar. Recuerden que la inflamación es un proceso que ayuda a la eliminación de los microorganismos también. Cuando hay un vaso sanguíneo, cuando hay una inflamación, los vasos sanguíneos se vuelven más permeables para que lleguen allí, a ese lugar, glóbulos blancos que van a atacar la infección. Entonces todo eso ocurre en ese lugar. Hay desarrollo de edema y la presión intracraneal puede aumentar también. Eso es algo importante, ahorita vamos a ver eso. Y es donde se observan los signos y síntomas clínicos de un tipo de meningitis, de algún tipo de meningitis. Bueno, miremos uno de los microorganismos que puede causar meningitis. Tenemos la Neisseria meningitidis. Este es un pariente cercano de una bacteria que vimos hace unas clases anteriores, que es la Neisseria gonorrea. Es un microorganismo muy cercano y sus características microbiológicas es que es un diplococo gram negativo, así como lo observamos aquí. Es capsulado y posee filis, fermenta glucosa. Esta es una característica clave cuando nosotros hacemos un estudio de líquido cefalorraquídeo cuando sospechamos de este microorganismo, ya que como él fermenta glucosa en su metabolismo, su bioquímica, él necesita glucosa para crecer. Muchos microorganismos lo necesitan, pero estamos hablando del sistema nervioso central, donde son un número reducido de microorganismos los que están. Entonces, cuando nosotros hacemos el examen de líquido cefalorraquídeo, nosotros analizamos la glucosa de ese líquido cefalorraquídeo. Y resulta que esa glucosa, como este microorganismo es fermentador, o sea que la utiliza, la glucosa va a estar baja en el líquido cefalorraquídeo. Esa es una característica importante que tiene este microorganismo. Como él fermenta la glucosa que se encuentra disponible, esa glucosa va a estar por debajo de los valores normales. Ahorita vamos a ver cada uno de los rangos cuando es una meningitis bacteriana y viral. Bueno, tiene una endotoxina. Recordemos que las endotoxinas son las que hacen parte de su propio cuerpo de membrana y produce trombocitopenia. O sea, trombocitopenia, recordemos que los trombocitos son las plaquetas. Entonces, si produce trombocitopenia, quiere decir disminución de las plaquetas y puede presentarse entonces sangrados. Hay unos serogrupos capsulares, tenemos el A, B, C y W135. Miremos ahorita cuál es el más común. En la epidemiología tenemos que el reservorio humano es exclusivo.
y, y se puede presentar la infección en niños y adultos jóvenes. La diseminación epidémica se da al grupo B. Aquí lo tenemos, los grupos capsulares B, que tienen un polímero de ácido ciálico. Esto es un carbohidrato de 7 carbonos. La transmisión se da por gotas respiratorias, ya habíamos hablado un poquitico sobre eso, contactos próximos y prolongados. Y la población en riesgo son lactantes, adolescentes, adultos jóvenes, personas inmunodeprimidas, ancianos y personas que están en hacinamiento, como en cuarteles, prisiones, escuelas, etc. Todas estas personas que están en hacinamiento o que tienen contacto próximo con otras personas pueden desarrollar esta patología si alguno de ellos se encuentra infectado. Bueno, enfermedades clínicas por Neisseria meningitis. Bueno, miremos aquí la mortalidad de la Neisseria meningitis es del 100% si el paciente es no tratado. O sea, si el paciente tiene meningitis por Neisseria meningitis y no recibe tratamiento, se va a morir. O sea, la muerte es del 100%. El inicio de la patología es brusco, es rápido. Tiene cefalea, signos meningios, rigidez de la nuca y fiebre. Y también puede dejar secuelas auditivas y artritis. Podemos observar también una complicación, la meningococcemia, donde hay trombosis de vasos sanguíneos, petequias. Recordemos que la trombosis, habíamos hablado que ella produce trombocitopenia, disminución de las plaquetas. Las plaquetas nos protegen del sangrado. Entonces, si las plaquetas se bajan, puede haber sangrado. Y vamos a observar petequias que son moretones, pequeños puntos morados en la piel. Puede haber afectación multiorgánica, shock, destrucción de las glándulas suprarrenales. Esto es algo importante también. Y otras complicaciones que también, u otras patologías, tenemos neumonía, artritis y uretritis. También puede causar esta Neisseria meningitis. Aquí observamos el exantema purpúrico y esta es la trombosis de los vasos. Estos son los moretones, el exantema purpúrico, debido a la trombocitopenia. Y aquí está la trombosis de los vasos. Miremos el Streptococcus agalactiae. Este Streptococcus agalactiae es portador del antígeno B. Ese es su antígeno. Es catalasa negativo, es resistente a la bacitracina y presenta un tipo capsular que se llama tipo 3, que es importante en las infecciones en neonatos. O sea, es de mucho cuidado cuando un neonato tiene una infección por el Streptococcus agalactiae. En su epidemiología miramos que él coloniza el aparato digestivo inferior y genitourinario. Es portador vaginal transitorio en el día 30% de las mujeres embarazadas. Entonces, aquí este examen actualmente se le realiza a todas las mujeres embarazadas. El Streptococcus agalactiae, anteriormente, unos 5, 10 años atrás, ese examen no se realizaba en mujeres embarazadas. Y entonces, ¿qué ocasionaba esto? Que cierto porcentaje, del día 30% de las embarazadas que eran portadoras del Streptococcus agalactiae transitorio durante el embarazo, entonces el niño podría desarrollar esta meningitis por este microorganismo. Actualmente, cuando una mujer está embarazada, se le realiza este examen para identificar el Streptococcus agalactiae. Enseguida, pues, si sale positivo el examen, se le manda su tratamiento para eliminar el microorganismo y de esa manera se elimina o se erradica un poco la meningitis por este microorganismo. Bueno, la sepsis neonatal o enfermedad neonatal. Esta puede ser enfermedad neonatal precoz o sepsis temprana. En las siguientes 72 horas encontramos bacteremia, meningitis o neumonía. Esa es la temprana. Esta puede ser infección prenatal, perinatal y siempre va a ser de origen endógeno. O sea que la madre tenía y se lo transmitió al neonato. O puede ser tardía, enfermedad neonatal tardía, sepsis tardía. Esta se da entre la primera semana y los 3 meses. Se observa bacteremia con meningitis. Y esta será una infección siempre de origen exógeno. O sea que el niño se infectó después que nació. De origen exógeno, la sepsis neonatal. Miremos el Streptococcus pneumoniae. Ya nosotros habíamos hablado un poquitico sobre él. Es el patógeno más prevalente de la meningitis. Produce la mayor parte de las infecciones endógenas de la nasofaringe u orofaringe.
y se transmite por propagación por gotas de persona a persona. La colonización más elevada se da en niños. Y los niños y ancianos son los que presentan mayor riesgo de infección, o sea, de propagarse, de que se desarrolle una meningitis, ya que él principalmente tiene predilección por las vías respiratorias. Por eso su nombre es Streptococcus pneumoniae. Pero si la persona tiene algún factor de riesgo, como por ejemplo los niños pequeños y los ancianos, que su sistema inmunológico no está trabajando al 100%, entonces puede migrar de ese lugar de la nasofaringe y llegar a infectar el sistema nervioso central. Y esto se ha observado que es mucho más frecuente en los meses fríos. Otras infecciones por el neumococo, bueno, tenemos la meningitis, diseminación de una bacteremia, de una otitis, sinusitis o trauma craneoencefálico, es la principal causa en adultos y niños. Y la bacteremia en 20 a 30% de los casos con neumonía y en más del 80% con meningitis. No sucede por sinusitis y otitis. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que la bacteremia se va a presentar únicamente en personas que tienen neumonía por neumococo en el 20 a 30% de los casos o en el 80% de las meningitis. Por una otitis o sinusitis no es frecuente que se observe una bacteremia. El hemófilo, tenemos otra bacteria, tenemos el Haemophilus influenzae, que es el más importante. Existen otras especies, que es el Aegyptus y el Ducreyi. El reservorio más importante es el hombre. Tiene factores de virulencia, que es una cápsula, pero esta cápsula hay unos microorganismos que la desarrollan y otros que no desarrollan esa cápsula. Esto es algo muy interesante en este microorganismo. Y la persona no tiene anticuerpos contra este microorganismo. Entonces, existe una diseminación local. Sin cápsula solamente va a ocurrir sinusitis y otitis. Pero cuando el microorganismo tiene cápsula, es capsulado, quiere decir que es mucho más patógeno, más resistente. Aquí sí se puede observar que puede migrar y ocasionar una meningitis cuando el microorganismo desarrolla la cápsula. La enfermedad clínica, ¿cuál es? Meningitis, diseminación de la nasofaringe en personas no vacunadas, sobre todo. Todas las personas que tienen el esquema de vacunación completo están vacunadas contra el Haemophilus influenzae, o sea que están prácticamente todas las personas somos resistentes a este Haemophilus. Pero, ¿por qué se han aumentado los casos últimamente de Haemophilus? Por personas, sobre todo por lo que ustedes conocen de la migración que existe de nuestro país hermano Venezuela hacia acá, que hay muchas personas por la crisis que ocurre allá que han migrado y que no tienen los esquemas de vacunación completo. Entonces estas personas que han migrado y no tienen el esquema de vacunación completo no tienen anticuerpos contra este Haemophilus y pueden desarrollar la meningitis a causa de este microorganismo. También podemos observar celulitis mucosa en la mucosa bucal, artritis y otitis y sinusitis. El diagnóstico, pues el estudio del líquido cefalorraquídeo, y la prevención es la vacuna. Aquí observamos en la A, que es esta, el Haemophilus influenzae, y en la B, la meningitis con grande líquido cefalorraquídeo. Bueno, miremos otro género importante también, que ya creo que lo habíamos mencionado antes, el género Listeria. Hay 8 especies de Listeria, pero solo 2 hacen o son patógenos de los seres humanos. Dentro de estos tenemos Listeria monocytogenes y Listeria ivanovi. La monocytogenes es la más importante. Es habitante del tracto digestivo, produce infecciones gastrointestinales, uterinas en individuos inmunocompetentes. En personas inmunocompetentes, las infecciones por Listeria son muy benignas, son breves prácticamente. Pero en personas que presentan algún grado de inmunosupresión, como niños pequeños o ancianos, o personas que son trasplantadas o con diabetes o con cualquier otro problema de base, ahí se torna un poco compleja la patología por este microorganismo. Este microorganismo también lo podemos encontrar o se puede transmitir por alimentos que han sido mal procesados y pueden permanecer en el alimento por largos periodos de tiempo, como por ejemplo alimentos que son procesados, las sopas que venden
de algunas empresas que vienen congeladas, los cócteles de camarón, todas esas cosas que venden congeladas y que tienen cierto tiempo, ahí puede estar el microorganismo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el consumo de este tipo de alimentos, de comprarlos en empresas que estén certificadas o que te den un respaldo de que se le realizó un examen microbiológico a ese producto.